Bien, ahora vamos a empezar con la última parte de la presentación, que es la parte de neoplasias pancreáticas. De a forma de generalidades, vamos a tener que las neoplasias del páncreas se van a dividir en dos, nuestras neoplasias del páncreas endocrino y las neoplasias del páncreas exocrino. En las neoplasias del páncreas endocrino vamos a tener que se van a presentar 5 casos por cada millón de habitantes. Estos van a estar asociados a síndromes de neoplasia endocrina múltiple, por sus siglas es MEN, múltiple endocrina neoplasia. Y de aquí vamos a destacar que existen distintos tipos. La que nos menciona el libro va a ser el síndrome MEN 1 o de tipo 1, que esta va a involucrar tumores hipoficiarios, hiperplasia paratiroidea y justamente pues nuestras neoplasias del páncreas. Estas cuando no se asocian con niveles hormonales excesivos y un síndrome clínico reconocible se consideran no funcionales. Y la mayoría de estas neoplasias pues van a ser malignas. Ahora, nuestra primera neoplasia del páncreas endocrino, pues va a ser el insulinoma, que esta va a ser la neoplasia endocrina más frecuente. De su clínica, la mayoría de todas las neoplasias, pues no existe como un síndrome clínico específico, ya que pues tienen distintas manifestaciones y algunos se presentan de manera ya tardía. Pero se puede decir que lo que es característico del insulinoma, pues van a ser nuestras palpitaciones, temblores, diaforesis, confusión y convulsiones debido a que pues se van a presentar niveles bajos de glucosa o el paciente va a entrar en un estado de hipoglucemia. Y este va a ser característico que va a tener una concentración sérica de insulina elevada. Aunque puede haber distintas enfermedades o patologías que pueden llevarnos a tener niveles elevados de insulina, pues es importante realizar o hacer nuestro diagnóstico diferencial para poder identificar bien lo que está provocando nuestras concentraciones elevadas de insulina. Y pues va a ser igual característico del insulinoma que se va a presentar con la TEA de Whipple, que esta va a consistir de hipoglucemia en el ayuno asintomática. Va a haber una concentración sérica comprobada de glucosa menor a 50 miligramos por cada 100 mililitros y alivio de los síntomas con la administración de la glucosa. Ahora, para el diagnóstico, primero vamos a tener que, pues como tal, el insulinoma o, pues sí, los tumores del insulinoma se van a distribuir de manera uniforme en la cabeza y el cuerpo y la cola del páncreas. De estos, el 90% va a ser benigno y solitarios, o sea, solamente vamos a encontrar un solo tumor, y el resto, el 10%, van a ser malignos. Ahora, como tal, para hacer nuestro diagnóstico, vamos a tener que, vamos a tener un ayuno vigilado con muestras sanguíneas cada 4 a 6 horas para poder medir la glucosa y la insulina. Y como tal, para tener una localización específica de nuestros tumores, pues se va como estudios tener una tomografía computarizada o una ecografía endoscópica. Y también se puede utilizar para localización una angiografía visceral con muestreo venoso para situar con precisión el tumor, pero esto se utiliza rara vez. O sea, los estudios que son más sensibles, pues van a ser nuestra tomografía y nuestra ecografía. Ahora, como tratamiento, pues el principal va a ser la enucleación simple, que pues esta va a consistir como tal en extirpar por completo nuestro tumor. O sea, es importante checar, digamos, las partes que abarca nuestra tumoración, pero por lo regular, digamos, se encuentra de manera muy superficial en el páncreas, entonces solamente es cosa de extirparlo por completo y ya. Y en caso de que nuestra tumoración se encuentre cerca del conducto pancreático principal y el tumor sea mayor a 2 centímetros, se puede necesitar una pancreatectomía distal o una duodenopancreatectomía. Y bueno, pues aquí podemos ver en estas dos imágenes, en la primera, pues cómo es que, digamos, la bolita rosa sería nuestro tumor y
si se dan cuenta, pues como les mencionaba, solamente se encuentra abarcando la parte, digamos, superficial del páncreas, entonces solamente es cosa de extirparlo y ya ese sería su tratamiento. Y en la otra tenemos nuestra pancreatectomía distal, en la que se extirpa pues toda la parte del páncreas que se encuentra afectada por el tumor, que en este caso pues sería la cola del páncreas. Ahora vamos con el gastrinoma, que este va a ser un tumor endocrino secretor de gastrina con hipersecreción de ácido y ulceración péptica resultantes. Y que todo esto en conjunto nos va a dar un síndrome que ya hemos visto en algunas clases como gastroenterología, que va a ser el síndrome de Zollinger-Ellison, que este pues va a ser como tal, bueno, va a estar dado por nuestro gastrinoma. Y bueno, en los pacientes con este síndrome van a tener como su clínica dolor en el abdomen, enfermedad ulcerosa péptica y esofagitis grave. Ahora, del síndrome de Zollinger-Ellison vamos a tener que las úlceras, en su mayoría son solitarias y cuando hay múltiples úlceras con localizaciones atípicas que no responden al tratamiento inicial o a los antiácidos, pues se debe suscitar la sospecha de nuestro síndrome de Zollinger-Ellison. Y bueno, aquí un error. O sea, cuando tenemos úlceras, en su mayoría van a ser solitarias. Cuando tenemos nuestro síndrome de Zollinger-Ellison, es cuando se van a presentar múltiples úlceras que no van a responder al tratamiento. Y bueno, el diagnóstico, de acuerdo a la bibliografía, dice que se va a establecer al cuantificar la concentración sérica de gastrina, que va a ser mayor a 1000 picogramos sobre mililitro. Y bueno, aquí tenemos otras técnicas diagnósticas para nuestro síndrome de Zollinger-Ellison, que en los estudios no invasivos vamos a tener la ecografía y la TAC como las principales estudios de imagen para poder revisarlo. Y estos van a ser estudios no invasivos. De estudios invasivos vamos a tener exploraciones preoperatorias, que estas pueden ser la ecografía endoscópica, la arteriografía selectiva, la arteriografía con eh, estímulo con secretina, y en las exploraciones intraoperatorias pues vamos a tener palpación duodenal, ecografía intraoperatoria, endoscopía intraoperatoria y duodenotomía. Ahora vamos a hablar, bueno, les voy a hablar un poco del triángulo de Pazaro, que es importante mencionarlo porque pues en un 70-90% de los pacientes el gastrinoma primario se va a encontrar justo en este triángulo. Y bueno, solamente es como importante mencionar que pues este triángulo va a estar, sus bordes van a estar formados por la confluencia en los conductos cístico y colédoco por arriba, unión de la segunda con la tercera porción del duodeno por abajo y unión del cuello y el cuerpo del páncreas medialmente. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver bien cómo está delimitado tanto sus bordes como sus vértices. Ahora, para el diagnóstico del gastrinoma, pues vamos a tener que el estudio de elección va a ser la gamografía con octrótido combinado con la tomografía computarizada. Ahora, la ecografía endoscópica va a ser otra opción que va a permitir identificar los gastrinomas antes de la operación. Y bueno, aquí va a ser importante descartar síndrome MEN1 o de tipo 1 con la revisión de calcio. Dice que solo un cuarto de los pacientes presentan MEN1. Ahora, para el tratamiento, pues la mitad de los gastrinomas van a hacer metástasis a los ganglios linfáticos o hígado y por consiguiente se van a considerar malignos. O sea, siempre que nuestros tumores hagan metástasis, pues ya se consideran malignos. En el gastrinoma duodenal se extirpa todo el espesor de la pared del duodeno, además de todos los focos linfáticos del triángulo de Pazar. Si hay un gastrinoma en el páncreas y no incluye el conducto pancreático principal, se núclea, o sea, quiere decir, se extirpa por completo.
Y en gastrinoma solitario sin metástasis se justifica una resección pancreática. Y en los gastrinomas, las metástasis hepáticas reducen las tasas de supervivencia a diferencia de las metástasis a ganglios linfáticos. Ahora vamos a ir con otro tumor endocrino que va a ser el tumor que secreta polipéptido intestinal vasoactivo, o por sus siglas, BIP. Como cuadro clínico, pues va a presentar diarrea intermitente grave que va a conducir a deshidratación y a debilidad por pérdida de líquido y electrolitos. Estos se pierden por las heces en grandes cantidades y principalmente nuestro electrolito que se va a estar perdiendo pues va a ser el potasio. Ahora, el síndrome por tumor secretor de péptido intestinal vasoactivo o BIPOMA, como se le conoce, tiene presencia de diarrea acuosa, hipocalcemia y acloridia. Ahora, para el diagnóstico de ese, pues nos va a decir que la naturaleza masiva de 5 litros por día y episódica de la diarrea va a estar asociada con los trastornos electrolíticos. Como ya mencionaba anteriormente, pues esta va a ser una diarrea pues muy intensa, entonces pues sí se van a estar perdiendo grandes cantidades de líquidos y electrolitos por la diarrea. Ahora, una tomografía computarizada nos va a ayudar a localizar la mayoría de los lipomas. Y el ultrasonido, pues va a ser el método de imagen más sensible. Ahora, para el tratamiento vamos a tener a los análogos de la somatostatina, que pues estos son útiles para controlar la diarrea y pues nos van a permitir el reemplazo de líquidos y de electrolitos. Ahora, las operaciones de descompresión paliativa pueden mejorar los síntomas durante un periodo. Y pues algunas publicaciones, o sea, esto de acuerdo a la bibliografía, pues no existe todavía un tratamiento, digamos, mm, quirúrgico definitivo o algún tratamiento que nos vaya a ayudar como a controlar como por completo los lipomas, pero se menciona que hay algunas publicaciones que indican que un posible tratamiento favorable, o sea, que nos va a ayudar a controlar los síntomas, pues va a ser la embolización de la arteria hepática. Ahora, el glucagonoma, se debe sospechar en caso de pacientes que tengan diabetes y dermatitis. El diagnóstico del glucagonoma, pues se va a confirmar tras medir las concentraciones séricas de glucagón, que son mayores a 500 picogramos por mililitro. Y pues en este se van a recomendar operaciones de citorreducción para evitar que se desarrollen los síntomas. Y bueno, igual como les mencionaba anteriormente, pues se debe hacer nuestra sospecha del glucagonoma en pacientes con diabetes y dermatitis. Y pues de característico de estos pacientes, pues van a presentar eritema migratorio necrolítico, que se va a manifestar por migraciones cíclicas de lesiones con márgenes que se van a diseminar, que se diseminan y centros de cicatrización en la parte inferior del abdomen, perineo, área peribucal y pies. Y bueno, en esta imagen podemos ver la descripción de estas lesiones, que podemos ver, o sea, cómo están los bordes eritematosos y cómo están abarcando una zona, digamos, corporal bastante grande. Y pues igual podemos observar que en el centro de estas lesiones, pues se nota la zona de cicatrización. Ahora, del somatostatinoma. Se debe sospechar en pacientes con cálculos biliares por éstasis de bilis, diabetes por inhibición de la secreción de insulina y esteatorrea por secreción pancreática exócrina y biliar. Casi todos estos tumores se originan en el páncreas proximal o en el surco pancreático duodenal, y los sitios más comunes van a ser el área de la ampolla y la periampollar. Como clínica, igual como les mencionaba, pues es muy, o sea, es muy variable y no es como específica como tal de este tipo de neoplasia, pero pues es importante hacer nuestro diagnóstico. Pero igual en la clínica, pues como característica vamos a tener el dolor abdominal, ictericia y la colelitiasis.
El diagnóstico, pues este se va a confirmar cuando haya concentraciones séricas elevadas de somatostatina que van a ser mayores a 10 nanogramos sobre mililitro. En personas aptas se justifica intentar una ablación completa del tumor y una colecistectomía. Esto igual solo con el fin de hacer una o lograr una mejoría en los síntomas de nuestros pacientes. Y ahora vamos con el cáncer de páncreas, que como tal, este va a ser un tumor exócrino del páncreas. Ahora, que en cuanto a la epidemiología y los factores de riesgo de nuestro cáncer de páncreas, pues vamos a tener que, de acuerdo a los datos de la bibliografía, en 2012 se reportaron 43.920 casos solamente en Estados Unidos. Y en el mundo se reportan más de 265.000 casos por año, de los cuales el 74% muere en menos de un año después del diagnóstico. Y pues la alta tasa de mortalidad del cáncer de páncreas se debe a que pues no se hace una detección tardía. Entonces, casi siempre, bueno, más bien en la mayoría de los casos, cuando se detecta pues, el cáncer pancreático, este ya hizo metástasis, entonces ya está en una etapa muy avanzada, entonces es muy difícil tratarlo, entonces pues solamente queda darle a nuestros pacientes pues un tratamiento paliativo pues para controlar los malestares, pero como tal no tienen un buen pronóstico estos pacientes. Y bueno, con relación a esto vamos a tener que la tasa de supervivencia va a ser a 5 años de solo el 6% de los casos. Entonces, pues esto tiene que ver mucho con lo que les mencionaba anteriormente. Es muy agresivo este cáncer. El, el diagnóstico, pues sí se hace de manera muy tardía, entonces, pues sí va a ser muy difícil que nuestros pacientes tengan una tasa de supervivencia mayor a un año. Y bueno, dentro de los factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer, pues va a ser la obesidad, el tabaquismo y la diabetes. Y este va a ser más frecuente en los ancianos. La mayoría de los pacientes tienen entre 75 y 84 años de edad. Ahora, en cuanto a la genética del cáncer, en la actualidad se piensa que el oncogen KRAS va a ser el gen que más muta en el cáncer de páncreas, ya que en alrededor del 90% de estos tumores va a tener una mutación, gen. Y el oncogen HER2-NEU va a ser homólogo del receptor del factor de crecimiento epidérmico, EGFR, y este se va a sobreexpresar en los cánceres pancreáticos. Ahora, en cuanto a la patología, pues vamos a tener que primero se va a dar una progresión gradual de alteraciones celulares. Y pues este va a progresar por etapas, que va a ir desde un pólipo hiperplásico a ya como tal presentarse un cáncer invasivo. Y es importante mencionar que aquí va a haber lesiones precursoras que pues en conjunto se denominan como tal neoplasia pancreática intraepitelial, que va a presentar 3 etapas esta patología. Ahora, las lesiones muestran las mismas alteraciones genéticas como pérdida de genes, supresores de tumores, lo cual aumenta la frecuencia de tales anormalidades con la atipia celular y la alteración de la estructura progresivas. Ahora, 2/3 de los adenocarcinomas del páncreas se originan en la cabeza o el proceso unciforme del páncreas. 15% se va a desarrollar en el cuerpo y 10% en la cola. Los tumores restantes muestran una distribución difusa en todo el páncreas. Entonces aquí es importante quedarnos con que pues la mayoría de los adenocarcinomas pues van a estar como tal en la cabeza o en el proceso unciforme del páncreas. Y además del adenocarcinoma ductal, que pues va a presentarse en el 75% de los casos, va a existir una diversidad de cánceres pancreáticos de tipos menos comunes.
Algunos ejemplos va a ser el carcinoma adenoescamoso y el carcinoma de células acinares. Y bueno, en esta imagen que les puse, igual tiene que ver con la diapositiva anterior, pues va a tener tres etapas como tal esta neoplasia pancreática intraepitelial, que pues podemos ver que en nuestra primera imagen pues se encuentra normal y conforme se va desarrollando esta neoplasia, pues van ocurriendo estos cambios celulares que pues son los que se ven aquí en la parte de abajo en el recuadro azul. Ahora, para el diagnóstico y estadificación, pues vamos a tener como tal el principal, pues va a ser una tomografía computarizada, espiral dinámica con medio de contraste y pues se menciona que con el tiempo se han mejorado de forma constante las técnicas pues de toma de la tomografía y de algunos otros métodos de imagen. Y pues en esta imagen lo que podemos observar es justamente pues nuestra tomografía computarizada que pues nos está mostrando el cáncer de páncreas. Y bueno, aquí podemos ver cómo, o sea, nos va marcando eh, las estructuras que podemos identificar. Y por ejemplo, aquí pues ya tenemos que nos marca nuestro cuerpo del páncreas. Y, o sea, si se fijan bien, por ejemplo, en esta imagen, aquí nos está marcando el cuerpo del páncreas. Y en esta otra imagen o en este otro corte podemos ver cómo está el tumor en la cabeza del páncreas. Entonces sí se ve muy, o sea, muy grande. O sea, por ejemplo, aquí podemos observar lo que sería, pues, como tal, el cuerpo del páncreas o la cola, y aquí lo que sería nuestra cabeza del páncreas, pues ya con alteraciones estructurales. Ahora, en cuanto a la estadificación del cáncer de páncreas, pues se va a utilizar el TNM, que primero pues ya sabemos, la T va a ser de tumor. Eh, bueno, vamos a tener primero de la tumor. Cuando se da un TX, pues no puede valorarse el tumor primario. Cuando hay un T0, pues no hay evidencia de tumor primario y pues ya con esto se descarta de inicio que nuestro paciente tenga cáncer de páncreas. Cuando tenemos un TIS, pues vamos a tener un carcinoma in situ. En un T1 vamos a tener el tumor limitado al páncreas y va a medir igual o menos a 2 centímetros en su dimensión máxima. El T2, el tumor va a estar limitado al páncreas y va a medir más de 2 centímetros en su dimensión máxima. En un T3, el tumor se va a extender fuera del páncreas, pero sin afectación del tronco celíaco o a la arteria mesentérica superior. Y en el T4, pues el tumor afecta el tronco celíaco o la arteria mesentérica superior, y pues este va a ser un tumor no susceptible de resección. Ahora, en cuanto a la N, este va a hacer referencia a nuestros ganglios linfáticos regionales, y cuando hay una NX, pues estos no se pueden valorar los ganglios linfáticos regionales. En un N0, pues sin metástasis a ganglios linfáticos regionales, y un N1, pues hay metástasis a los ganglios linfáticos. Ahora la M, pues va a hacer referencia a nuestra metástasis a distancia, y pues es como importante mencionar que pues una vez que se presente la metástasis a distancia, pues sí ya es una etapa muy avanzada en nuestro cáncer. Entonces igual tenemos DMX, no pueden valorarse las metástasis a distancia. En un M0, pues no hay metástasis, y en un M1, pues ya como tal está la metástasis a distancia. Y ya acorde con todo esto, pues vamos a tener distintos estadios. El 1A, pues vamos a tener que tenemos un T1 y este va a estar limitado al páncreas y con sus medidas de menores o iguales a 2 centímetros. En el estadio 1B, pues vamos a tener un T2 y limitado al páncreas
y con la tumoración mayor a 2 centímetros. En el estadio 2A, pues vamos a tener un T3 y pues te va a rebajar el páncreas, pero no va a afectar a arterias. En el estadio 2B, pues vamos a tener que aquí puede ir de un T1 a un T3 y de acuerdo a los ganglios linfáticos regionales, pues ya va a haber metástasis a estos. Entonces, este va a ser cualquier tumor sin afectación arterial con invasión a ganglios linfáticos. En un estadio 3, pues vamos a tener un T4 y de metástasis a ganglios, pues puede ser cualquiera. Y bueno, aquí el tumor ya va a afectar arterias y pues es, como ya les había mencionado anteriormente, pues no va a ser susceptible de resección. Y en un estadio 4, pues igual puede ser cualquiera, pero como les mencionaba anteriormente, o sea, aquí ya hay metástasis a distancia, entonces una vez que ya afecta pues a otros órganos, pues sí, ya aquí, pues sí, ya es un estadio grave. Y aquí, anexé otro cuadro que es la clasificación de la OMS de los tumores primarios del páncreas exocrino. Primero vamos a tener a, a los tumores benignos, que pues va a ser el cristoadenoma seroso, que va a estar dado en el 16% de los casos, cistoadenoma mucinoso en el 45%, el adenoma papilar mucinoso intraductal en el 32% y el teratoma quístico maduro. Ahora, los limítrofes, pues vamos a tener el tumor quístico mucinoso con displasia moderada, al tumor papilar mucinoso intraductal con displasia moderada y al tumor pseudopapilar sólido. De los malignos vamos a tener al adenocarcinoma ductal, al cistoadenocarcinoma seroso mucinoso en el 29% y el tumor papilar mucinoso intraductal. Ahora, el tratamiento, como les mencionaba, pues casi siempre ya se presenta en estadios avanzados, entonces aquí solamente hay que enfocarnos en controlar o manejar el cuadro clínico que está presentando nuestro paciente. Entonces, para el manejo del dolor, aquí se menciona que se utilizan narcóticos por vía oral y en este caso las preparaciones de liberación prolongada de sulfato de morfina se utilizan con frecuencia. Ahora, igual en estos pacientes se puede presentar ictericia, entonces pues esta se va a aliviar mediante un stent biliar endoscópico, a menudo antes de la derivación quirúrgica. Y bueno, aquí en nuestras opciones quirúrgicas podemos tener que se puede utilizar un bypass bilioentérico paliativo para el cáncer pancreático no quirúrgico y también vamos a tener el uso de un stent biliar metálico expansible. Eh, sí, aquí. Después de la canulación mediante una es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica del conducto biliar distal, que va a ser nuestra imagen izquierda. El stent avanza sobre la cánula y se coloca a través de la obstrucción en el conducto biliar distal, que va a ser nuestra imagen de la derecha. Ahora, este es un algoritmo que se utiliza para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer del páncreas. Y bueno, cuando nuestra tomografía computarizada va a mostrar un tumor susceptible de resección, bueno, como no existe un tratamiento definitivo y aún se sigue en estudio, pues si se detecta esto en la tomografía, pues lo que se hace es invitar a los pacientes a participar en un estudio clínico después de la confirmación histológica del cáncer de páncreas, que pues esto se hace con biopsia. Y pues eso es como lo principal. Cuando un tumor no es susceptible de resección, pues lo que hacemos es esto y el estudio clínico se realiza con la finalidad de desarrollar a futuro nuevos tratamientos para el cáncer de páncreas.
Y bueno, en caso de que el tumor sea susceptible de resección, este, pues se realiza una laparoscopía diagnóstica selectiva en sujetos con tumores del cuerpo o la cola del páncreas. Ah, si en la tomografía se encuentran o se hacen hallazgos dudosos de metástasis, ascitis o pérdida de peso notable, pues igual se somete a nuestros pacientes a un estudio clínico, igual esto con el fin de a futuro poder realizar o desarrollar nuevos tratamientos para el cáncer. Y bueno, cuando no hay cuando en la tomografía pues no se detecta ningún tumor, pero aún así se sospecha de cáncer, pues se indica un ultrasonido o, como les mencionaba anteriormente, pues la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con cepillado. Y después de realizar esto, pues se sugiere repetir la tomografía. Y ahora en cuanto a nuestros tratamientos quirúrgicos, pues todos van a ser resecciones quirúrgicas y tenemos tres distintas alternativas. Una pancreaticoduodenectomía, una pancreaticoduodenectomía con resección vascular. En este caso, pues ya cuando hay afectación como tal, pues a nuestros vasos. Y por último, una pancreatectomía de mínima invasión. Y bueno, eso sería todo por parte de